Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Vamos a ver cómo Jesús evangelizó, en este caso, al joven rico. Dice así: al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Amado Señor, hoy nos queremos presentar delante de usted para que usted examine nuestro corazón. Mírenos y háblenos, porque no hay nadie que conozca mejor nuestra condición que usted. Antes de poder evangelizar y compartir con otros, queremos también estar seguros que nosotros mismos conocemos verdaderamente a nuestro Señor Jesús y le estamos siguiendo con sinceridad. Gracias por hablarnos. Le pedimos que su Espíritu Santo se glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorifique el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos, Padre, para poder entender y vivir su palabra. Bendecimos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, a lo largo de estos últimos mensajes, modelos bíblicos de evangelizadores. Ya hemos visto cómo evangelizó Pedro, ¿se acuerda? En el discurso en Pentecostés. Ya hemos visto cómo evangelizó Jesús a la mujer samaritana. Ya la semana pasada aprendimos cómo evangelizó Pablo a los atenienses, ¿se acuerda? Y hoy vamos a regresar nuevamente a ver a Jesús, cómo evangelizó Jesús, en este caso a el joven rico. Es interesante porque si vemos, tan siquiera hemos visto hasta ahorita 3 modelos y este es el 4º modelo de evangelización. ¿Y usted se ha dado cuenta que ninguno utiliza como una fórmula mágica para hablar con los demás? No hay un discurso preestablecido, un speech que ellos sigan, que ellos digan: primero le tengo que decir esto, luego esto, luego esto, luego esto, y resultado de hablar todo esto es la salvación. No, cada uno, hermano, tiene formas diferentes de hablar de Cristo, aunque el mensaje sí es el mismo, a final de cuentas, en esencia. Y esto lo quiero remarcar, hermano, porque a estas alturas nosotros tenemos que entender, porque algunas veces decimos: no sé evangelizar y por eso no evangelizo. Y hermano, el punto no está que tú aprendas un método en particular o que te aprendas algunos versículos y que a todo el mundo le recete los mismos versículos de memoria, en el mismo orden. Porque no necesariamente va a funcionar. Puede funcionar de repente con uno, pero con otro no. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros estemos atentos a qué es lo que está sucediendo en el corazón de la persona que estamos evangelizando. Porque es necesario que, como hemos hablado cuando hablamos de la mujer samaritana, podamos ver qué tipo de argumentos tiene la persona que estamos compartiéndole de Cristo para que podamos destruir las fortalezas con que el hombre suele resguardarse. Y es lo que Jesús hace aquí con el joven rico. Vamos a aprender hoy, tanto en la forma como en el contenido, qué es lo que Jesús le dice al joven rico. Comencemos nuevamente con la forma. Siempre hemos llevado esta secuencia en los últimos mensajes, ver cómo llegó Jesús, cómo le habló, y luego vamos a ver brevemente qué fue en sí
lo que le dijo. Y para hablar de la forma que Jesús le evangelizó a este joven rico, voy a mencionar 3 puntos. En primer lugar, la ley es nuestro instrumento para evangelizar. La ley es nuestro instrumento para evangelizar. Y eso suena a veces contradictorio, porque nosotros los cristianos estamos peleados muchas veces con la ley de Dios, porque decimos, estamos bajo la gracia de Dios. Ya la ley pasó. Nosotros, ya la ley con nosotros no tiene nada que ver. Es cierto, hermano, que el Señor nos ha redimido de la maldición de la ley. Ya no hay maldición dada por la ley que nos pueda afectar. ¿Por qué razón? Porque Cristo en la cruz ha pagado por todos nuestros pecados. Pero la ley, hermano, no queda en el olvido. La ley es un instrumento para llevar a las personas a Cristo. Veamos el caso de Jesús y el joven rico. ¿Qué es lo primero que sucede? Jesús está listo para proseguir su camino cuando en eso se ve sorprendido por alguien. ¿Quién es esta persona? El joven rico. Y dice que llegó hincando la rodilla. Esto significa que literalmente se arrodilló. Cayó de rodillas delante del Señor. Este joven traía una gran necesidad. Y es curioso, porque este hombre, por los demás evangelios entendemos que era rico, sabemos por tenía muchas posesiones, termina diciendo el versículo 22. Y para los judíos, una forma como tú podías asegurarte tu salvación era si tú dabas muchas ofrendas al templo o a la sinagoga. Entre mejor y mayores fueran las ofrendas que tú pudieras darle a Dios o a los necesitados, pues como que tú te ibas ganando ese boleto al cielo. Como muchas veces nosotros podemos pensar el día de hoy, que según la cantidad de cosas que nosotros demos, según la cantidad de dinero que nosotros demos, nunca falta aquel que llena su sobre ofrenda diciendo, con esto le agrado a Dios. Y piensa que puede seguir viviendo su vida como le da la gana, pero ya dio su diezmo, ya dio su ofrenda, bastante jugosa, por cierto. Los judíos pensaban, los rabinos, por ejemplo, establecían que el hombre se podía salvar si era lo suficientemente generoso. Aparte de eso, este hombre era un principal en una sinagoga, era un hombre de autoridad, o sea, no era cualquier hombre. Dentro de la casa de estudio de Dios, llamémoslo así, donde la gente se sentaba a estudiar la palabra, este hombre conocía muy bien. Y por eso Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. Jesús sabe que no está hablando aquí con cualquier tipo de persona. Es una persona preparada teológicamente. Tiene mucho conocimiento de la Biblia. Este hombre, tras de eso, no solamente rico que se puede ganar el cielo, llamémoslo así, a través de su dinero, no solamente es muy sabio en cuanto al conocimiento, sino también que incluso tiene un hambre y una necesidad por tener vida eterna. Pero es curioso que todo eso no calmó la conciencia de este varón. Es interesante cómo no hay verdadera paz para el hombre si no es en Cristo Jesús. Este hombre se sentía atormentado en su conciencia porque sabía que algo le falta. Dentro de su rompecabezas de la salvación le faltaba la pieza principal. Algo no cuadraba, algo no estaba bien acá. Él podía esforzarse, él cumplía la ley y es asombroso porque cuando Jesús le dice no mates, no hurtes, ¿cuál es la respuesta de este joven? Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y de repente a grandes rasgos esta persona había sido muy bien portada. Hablando socialmente, este era un gran hombre. Pero aún así, su corazón tenía un gran hueco. Y llega ante Jesús y le dice, Señor, ¿qué hago? Y esta, hermanos, es una gran pregunta que nosotros debemos aprender para evangelizar. El joven se la hizo a Jesús, pero nosotros se la podemos decir a las personas que estamos evangelizando.
Señor, ¿qué hago para entrar al cielo? Cuando tú estés evangelizando a una persona, pregúntale, oye, ¿y cómo vas a hacer tú para entrar al cielo? ¿Cuál es tu plan? Le digo cuál era el plan mío cuando yo era niño. Alguna vez creo que lo he explicado. Yo había escuchado que el pastor había dicho que el camino era ancho, pero llevaba a la perdición, y el camino angosto, ¿a dónde llevaba? A la vida eterna, al cielo. Y entonces yo tendría que como 8 o 9 años, yo ya me hice mi plan en la cabeza. Cuando me muera se me van a presentar 2 caminos, uno ancho y uno angostito. Y ya sé cuál de los 2 tengo que elegir, a mí no me van a engañar. El problema es que el camino no se escoge cuando mueres. El camino lo estás escogiendo hoy. El camino lo escoges hoy. Lo que hoy determines hacer con tu vida determina si te está yendo por el camino fácil, por el camino de la comodidad o por el camino angosto, que es lo que Jesús le pidió a este joven. Pero al nosotros preguntarle a la persona, ¿tú cómo vas a llegar al cielo? Usualmente las personas van a tomar una de 2 posiciones. Uno, van a negar la vida eterna. No, eso es tontería, con la muerte se acaba todo. El fenómeno que tenemos hoy de una cultura que no cree en la vida después de la muerte es algo anormal en la historia de la humanidad. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, todas las civilizaciones del mundo siempre han creído en una vida después de la muerte. Pero el fenómeno, es más, hoy en día la sociedad está más incrédula que los mismos demonios. Porque hasta los demonios saben que hay una vida después de la muerte. Pero el hombre lo niega. No, esas son tonterías. Yo no creo en nada de eso. Y una pregunta que cabría ahí hacerle es, ¿y qué pasa si estás equivocado en lo que piensas? ¿Qué pasa si no es así como tú crees que es? La otra posición que puede tomar la persona es, pues, buscar su propia justicia. ¿Cómo puedes entrar al cielo? ¿Cómo vas a hacer tú para cuando llegues al cielo? No, pues es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y la persona va a comenzar, hermanos, a refugiarse en su castillito, llamémoslo así, de buenas obras, de las cosas que ha hecho y que según el pensamiento de esta persona lo hacen meritorio de la vida eterna. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo hacemos para una persona que efectivamente nos podemos encontrar personas que son muy bien portadas socialmente, sí o no? Porque evangelizar de repente a un pecador, o qué sé yo, una prostituta o a un ladrón de repente puede ser más fácil porque vemos el grave pecado que comete, sí o no. Pero ¿qué cuando la persona es bien portada? ¿Cómo hacemos para llevarle el mensaje de Cristo? Pues ahí es donde entra en juego la ley de Dios. Jesús le habla a este hombre y Jesús le es necesario mostrarle que nadie es bueno. Cuando el hombre le llegó diciendo a Jesús, maestro bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente Dios. Ahora, ¿será que Jesús estaba afirmando que Él no es bueno? No, no es lo que Jesús quiso decir. Jesús le está preguntando cuál es la razón por la cual me llamas bueno. Porque si hablamos de buenos, bueno solo Dios. La pregunta es, ¿tú me estás viendo como Dios? La pregunta es, de Jesús al joven rico, ¿tú me estás viendo a mí como Dios? ¿O tú estás teniendo el pensamiento que hay hombres buenos y hombres malos? La gran mayoría de la gente, hermano, va a decir, fulano de tal es bueno, fulano de tal es malo. Y todo el mundo va a tratar de mantenerse en una posición lo suficientemente buena desde su propio punto de vista para que su conciencia se sienta tranquilo. Y claro que podemos calificar a las personas como buenas y malas si hablamos a nivel social, a nivel humano. Pues yo estoy seguro que usted es mejor que Gringacho, más bueno que Gringacho, ¿sí o no? ¿Cuántos a los 17 años ya se habían echado encima varias personas? ¿Cuál?
Somos más buenos que gringachos, ¿sí no? Somos más buenos que muchas personas que caminan allí. Y el problema que Jesús nos está mostrando, hermanos, es que aunque humanamente nos podamos calificar entre buenos y malos, si nos llegamos a comparar con Dios, si dejamos de compararnos hombre con hombre y nos comparamos con Dios, no hay ni uno solo bueno. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a comparar. A ver, tú fuiste más bueno o más malo que Pedrito, o que Pablito, o que Juancito. Dios no te va a comparar con otros hombres y tú no le vas a poder llegar a decir, Señor, pero es que yo no hice como tal, yo no hice como fulano. ¿Sabe con lo que Dios va a comparar a los hombres cuando lleguen al cielo? Con el mismo estándar que Dios ha dado, que es la ley de Dios. Jesús está tratando de enseñarle a este hombre que él no es bueno. Y por eso le dice, bueno, no hay ninguno, solamente Dios. Y Jesús es Dios. Él no estaba negando su bondad, al contrario, le estaba afirmando. Porque Jesús es tanto bueno como Dios. Pero ahora sí, Jesús entra en materia y le dice, mira los mandamientos. No matarás, no robarás. ¿Usted me puede decir los mandamientos, hermanos? A ver si hicieron un test. Importante para evangelizar, memorícese los 10 mandamientos. Importantísimo. Éxodo 20, Deuteronomio 5, ahí están. Memoríceselos. Y recuerde que el primer mandamiento no es amarás al Señor con todo tu corazón. Ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? No, ese es el primero de la segunda parte. No te harás imágenes delante de mí. Deuteronomio 5, Éxodo 20. Ahí búsquelo, por favor. Pero el punto está, hermano, que Jesús necesita mostrarle a este hombre que él no es tan bueno como cree. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús no llegó diciéndole, ¿qué necesitas para tener vida eterna? Creer en mí. Porque ese es el mensaje evangelístico que muchos de nosotros llevamos. Que vamos de frente a la persona. Tú necesitas creer en Jesús. Y la gran pregunta, hermanos, es, ¿y por qué necesito creer en Jesús? A menos de que la persona no entienda que Él es malo, la persona no va a necesitar a Jesús verdaderamente. Es como si se encontrara tú en un bote y la persona en medio del océano y la persona está en el agua. Mientras que la persona se pueda sostener a flote por sí mismo y tú tienes un salvavidas en tus manos, ¿la persona te va a pedir desesperadamente el salvavidas? No lo necesita para nada. Él solito puede sostenerse. Pero ¿qué pasa si la persona entiende que se está ahogando? Por más que trata de salir de la superficie, no puede. Y cada vez en lugar de salir, se está hundiendo más. ¿Usted cree que le va a decir, no necesito tus salvavidas? ¿Qué te va a decir? Va a hacerlo gritando, ¡auxilio! Te va a gritar, tírame eso de una vez que me ahogo. Hermano, el problema es cuando nosotros llegamos a una persona a evangelizarlo y de frente le decimos, tú necesitas a Cristo. ¿Por qué? Si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo soy... Tenemos que primero llevarlos al entendimiento que no son buenos, como dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura.
Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios califica a toda la humanidad como mala. Somos personas malas que ocasionalmente hacemos cosas buenas. Pero esas cosas buenas ni siquiera las hacemos por Dios, hablando antes de llegar a Cristo. Cuando ayudamos al prójimo, ¿quién lo hacía diciendo para la gloria de Dios? Muchas veces era para el orgullo propio, ¿no? O por lo menos para descansar la conciencia. Nosotros, hermanos, tenemos la ayuda de la ley de Dios. Jesús le dijo al joven, no mates. Tú sabes los mandamientos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros evangelizamos, hermano, lleve a la persona a que se analice a través de los mandamientos. No mentirás. No, yo siempre digo la verdad. Y eso ya es una mentira. Y eso ya es una mentira, hermano. ¿Puede decir una persona que nunca en su vida ha mentido? No matarás. Sí, yo nunca he matado. Pero si Jesús dijo en el Sermón del Monte que con solo que en tu corazón haya la amargura suficiente para guardarle rencor a una persona, ya eres culpable del crimen de matar. No adulterarás. No, yo nunca he sacado los pies del plato. Pero con solamente desear en el corazón una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, ya has pecado. Y hermano, basta una sola transgresión, una en toda tu vida, en tus 80, 90, 100 años de vida. Basta una sola vez que tú hayas transgredido la ley de Dios para que te hagas merecedor del castigo del pecador. No importa si tú transgrediste una vez o 10,000 o 1,000,000 de veces, el castigo es exactamente el mismo, el infierno eterno. Y eso es lo que le tenemos que mostrar a las personas. Antes de hablarle de Cristo, tenemos que enseñarles su posición delante de Dios como pecadores, como personas que han violado la ley. Si tan siquiera un hombre llegase a pecar solamente 5 veces al día, alguna vez ya lo hemos mencionado, 5 pecaditos, 5, una cuota bajita. ¿Sabe si llegase a vivir 70 años cuántos pecados acumula? 127,000 pecados. Vaya prontuariado. Pastor, pero voy a hacer sentir mal a la gente. Exactamente. Antes de que lleguen las buenas nuevas, primero hay que anunciarle las malas nuevas. Antes de mencionarle la buena noticia de que Cristo es su Salvador, primero hay que llevarle a entender que esta persona se encuentra en una condición de pecado. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 24 que la ley es nuestro ayo para seguir, para llegar a Cristo. Significa que Dios ha dado su ley no para que los hombres se salven, sino que al compararse con la ley, los hombres se encuentren que han sido pecadores, que son pecadores, sujetos al juicio de Dios, y entonces levanten los ojos y clamen por ayuda. Nunca vayas a decirle a una persona antes de enseñarle su pecado que Cristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque no le va a encontrar sentido. ¿Me va a salvar de qué si yo soy bueno? Solamente cuando la persona se encuentra en bancarrota espiritual, solamente cuando la persona se encuentra en desesperación y dice, yo soy malo, como decía Pablo, el peor soy de los pecadores, solamente entonces la salvación de Cristo tiene sentido. Solo cuando en nuestra vida nos damos cuenta de la oscuridad absoluta que hay, es que tiene sentido que se encienda la luz de Cristo. ¿Me dejo entender, hermano? La ley es el instrumento que Dios nos ha dado para que llevemos a las personas a Cristo.
Este hombre, el joven rico, dice, eso yo lo he guardado desde mi juventud. Puede ser que a grandes rasgos la mayoría del tiempo lo haya guardado. Pero hermano, no podemos decir que lo haya guardado siempre. Y es más, pudo haber guardado estos mandamientos todo el tiempo, pero sin duda alguna ha transgredido otros mandatos. No importa, hermano, recuerde que nuestro objetivo como evangelizadores es destruir argumentos, ¿se acuerda? Nuestro objetivo como evangelizadores es destruir argumentos, y el argumento de la justicia propia hay que destruirlo a través de la ley de Dios, comparando a la persona con la ley de Dios. Todo hombre, se lo repito, va a salir reprobado si se compara con la ley de Dios. Y ahí es donde va a tener necesidad. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más aprendemos de Jesús dentro de la forma? No solamente que la ley es nuestro instrumento, sino también aprendemos que el amor es nuestra motivación. A mí me parece asombroso esto, hermano. En el versículo 21, después de que el joven rico se vuelve a refugiar en su propia justicia, vea lo que dice, que Jesús lo miró. Yo me imagino la mirada de Jesús como diciendo, ay, un poco como compasión, amor y al mismo tiempo dolor. Dice que lo miró, ¿y qué pasó en el corazón de Jesús? Le amó. Jesús entendió que este hombre estaba desesperado por la vida eterna. Este hombre estaba tratando de cumplir todo lo que pudiera con tal de adquirir la vida eterna. Y en lugar de Jesús ponerse enojado contra este hombre, aun cuando trató de mostrarle la ley y que él mismo se refugiara a sí mismo, Jesús no lo desechó. Jesús dice que lo vio y lo amó. Hermano, nosotros tendemos a rechazar a aquellos que ya no quieren aceptar a Cristo, ¿sí o no? Ya no tire las perlas a los chanchos, decimos, y nos vamos. Ahora sí, me sacudo los pies hasta el polvo de tu casa no lo quiero en mí y me voy. Hermano, es cierto que cuando una persona ya se le habla mucho, tiene un límite, por lo menos hablando desde nuestro lado. Pero nosotros no podemos, al primer rechazo, rechazar a la persona. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El amor tiene que ser nuestra motivación. Amar sinceramente a la persona que estamos evangelizando. Porque a final de cuentas alguien dijo que la evangelización no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Recuerde que el que usted está evangelizando no es mejor ni peor que usted. Es un pecador. ¿Y usted qué es? ¿Cuál es la única diferencia entre usted y el que usted está evangelizando? Que Cristo alumbró en su vida. No es ningún mérito suyo. Usted no es mejor que Él. Usted no se ganó el cielo. Y si usted cree que se ganó el cielo, primero vaya a Jesús y arrepiéntase. Porque usted no sería convertido si cree que el cielo se lo está ganando por sus obras. Si Jesús, siendo perfecto, no rechazó al pecador, ¿cómo nosotros, siendo pecadores, estamos rechazando con orgullo a los que rechazan a Dios? Hermano, ármese de paciencia. Cuando usted esté evangelizando, ármese de paciencia. Recuerde las palabras de Jesús. Lo miró y le amó. Haga así. Otra vez, sigamos. Vamos desde el inicio, dice Jesús. Vamos desde el inicio. En el versículo 21, después de que Jesús lo ve y le ama, le dice, bueno, si tú quieres entrar al cielo, te falta una cosa. ¿Qué te falta? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Será que Jesús, pastor, ahí Jesús está diciendo entonces que si el joven vendía todo, se ganaba el cielo? No es tampoco eso. El tercer punto que nosotros tenemos que entender, después de que la ley es nuestro instrumento y el amor es nuestra motivación, es que la fe en Jesús es nuestro destino.
El objetivo del evangelizador es llevar a la persona que ponga su confianza en Jesús, ¿sí o no? Que ponga su confianza en Jesús. Jesús le está diciendo a este hombre llegó diciéndole, ¿qué haré? Confío en ti, supuestamente. Maestro bueno, pues al parecer no era tan bueno en el corazón de este hombre. O sea, no pensó que Jesús era tan bueno porque cuando le pidió algo, no lo hizo. El punto está que Jesús llevó a este hombre para que, confrontado con su propia condición, se diera cuenta que él no era tan bueno como él decía. Porque cuando Jesús le pidió que se deshiciera de aquello que era algo importante en su vida, un ídolo en su corazón, algo que él no estaría dispuesto a abandonar por nada ni por nadie, dejó a Jesús. La respuesta de Jesús cuando le dijo, anda, vende y luego trae, el enfoque de Jesús a final de cuentas no es la obediencia para salvación, sino haz lo que yo te digo, confía en mí y llegarás a ser salvo. Lo que Jesús le estaba pidiendo a este joven rico era que confiara en él, que tuviera fe en él. Uno de los obstáculos que le estaba diciendo Jesús a este joven, para que tú verdaderamente seas salvo, tienes que tomar acción sobre ese obstáculo. Cree en lo que yo te estoy diciendo y luego anda y haz lo que te estoy diciendo. La obediencia no es para ser salvo, pero la obediencia continúa la salvación. El que es salvo va a llegar a ser obediente. El que confía en Jesús luego hace lo que Jesús dice, ¿sí o no? Es lo mismo que Jesús le está diciendo aquí al joven rico. Confía en mí. Y luego va y deshazte de aquello que es un obstáculo para tu vida. Pero este hombre, ¿qué dijo? No quiero. No quiero. Hermano, si usted se da cuenta, Jesús le mostró a este joven que él tenía que morir al yo. Este hombre no tenía riquezas. Las riquezas lo tenían a él, que es diferente. Este hombre estaba tan orgulloso, tan feliz, tan agradecido, o sea, tan, ¿cómo decirlo? Su satisfacción, su alegría eran sus bienes, que cuando Jesús le pidió que él fuera su alegría y su satisfacción, el hombre no estuvo dispuesto a negociar. Quiero que note, hermano, el alto precio del evangelismo. La meta es llevar a las personas a que confíen en Jesús, no a que repitan una oración simplemente. A ver, ¿quieres ser cristiano? Sí, quiero ser cristiano. Repite después de mí, Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón. Y ahora sí, eres cristiano, le decimos. Pero esta persona, hermano, sigue su vida sin en realidad sacrificar su yo. Sigue queriendo vivir como le da la gana, como él piensa, según sus estándares, según su pensamiento, simplemente con Cristo dando la vuelta por ahí, pero nunca lo quiere poner en el trono de su corazón. Y nosotros le decimos a esta persona, eres cristiano, porque repetiste una oración. Jesús nos muestra, hermano, que una persona que no quiere confiar en Él, al punto de confiarle su vida, al punto de renunciar a todo lo que obstaculice a Dios, esa persona no es salva. No le vendamos falsas esperanzas a los que le evangelizamos. No le hagamos un daño al mundo cuando le decimos a una persona, eres cristiano simplemente por repetir una oración o simplemente por hacer una que otra cosa. Si esa persona no sigue lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Tenemos que exigirle a la gente el nivel más alto, porque aquel que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, aquel que no es capaz de amar más a Dios antes que cualquier cosa sobre este planeta, no puede llegar a ser discípulo del Señor. Pero primero asegurémonos que nosotros de verdad estemos cumpliendo con eso.
Primero nosotros asegurémonos que hemos verdaderamente muerto al yo, para que luego le podamos decir a las demás personas, tú también tienes que morir al yo. Hermano, no rebajemos el mensaje del evangelismo, del evangelio. Pero pastor, si le digo eso se me va a ir. ¿A Jesús se le fue? ¿Que Jesús fue un mal evangelista? Si le pido tanto, nunca se va a convertir. Primero que todo, ¿por qué dudas del poder de Dios? ¿Que tú eres el que lo va a convertir o es Dios? Si eres tú, hermano, pon todas las dudas. Te entiendo. Pero si es Dios el que lo va a convertir, ¿no dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible? Pastor, pero es que usted no se lo imagina. Está más agarrado a sus bienes que un mono en medio de ventolero. Pues Dios puede hacer la obra en ese corazón. Dios lo puede hacer. Tenemos que llevar a la persona que confíe en Jesús. Y la confianza en Jesús conlleva a la muerte del yo. Cuando evangelicemos a una persona, no le digas, ahora eres cristiana. Mejor dile, ahora tú tienes que descubrir de verdad si eres obediente, entonces eres cristiano. Si no, lo que has hecho hoy no sirvió de nada. Hermano, no le venda falsas esperanzas a la gente. Pídele a la persona fruto digno de arrepentimiento. Que esa persona a través de sus obras muestre que sí desea cambiar. El joven rico no lo quiso hacer. ¿Y qué? Jesús salió corriendo tras de él. No, espérate, me equivoqué, te pedí mucho. Te pedí demasiado. ¿Jesús hizo eso? ¿Qué hizo Jesús? Pues no quiso, ya que se le va a hacer. No sabemos si no está escrito si este joven alguna vez regresó para entregarse a Cristo, no sabemos. Pero por lo menos en esta ocasión, y eso no volvió a Jesús un mal evangelista, ¿sí o no? Él es un buen evangelista porque se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos tres cosas que hizo Jesús. Uno, que la ley es nuestro instrumento para evangelizar. ¿Cierto? Dos, que el amor es nuestra motivación para evangelizar. Y en tercer lugar, que la fe es el destino de la evangelización. Nosotros usamos la ley para evangelizar, lo hacemos en amor y lo hacemos para guiar a la gente a Cristo, a que muera al yo. Finalmente veamos cuál es el contenido del mensaje de Jesús. ¿Cómo habló Jesús a este hombre? Se lo voy a dictar y luego lo explico como lo he estado haciendo. El primer punto, entre los versículos 17 al 18, es la bondad de Dios y la maldad del hombre. La bondad de Dios y la maldad del hombre. El segundo punto, versículos 19 y 20, la ley para mostrar la maldad. La ley para mostrar la maldad. La ley no salva a nadie. La ley más bien nos hace conscientes de nuestro pecado. Y en tercer lugar, versículo 21 y 22, la fe para tener vida eterna. La fe para tener vida eterna. Básicamente, hermano, la conversación de Jesús con el joven rico fue: tienes que darte cuenta que eres malo. ¿Pero cómo que soy malo? Eres malo porque has violado la ley. Claro, si te comparas con otros, eres bueno. Pero si te comparas con Dios, ¿cómo vas a salir? Reprobado. Necesitas darte cuenta de tu propia maldad. Y necesitas confiar en mí y en lo que yo te digo, Jesús, ¿no? Para que tengas vida eterna. Básicamente, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? No es una cuestión de cuántas obras haga, sino en qué estoy creyendo. Que crea en Jesús y que crea que yo soy malo, necesitado de un Salvador.
Ese es el contenido del mensaje de Jesús. Ese es el correcto evangelismo, hermano. A veces nosotros evangelizamos diciéndole, Dios te va a resolver tu matrimonio, ven a Cristo porque Dios va a resolver tu matrimonio. No necesariamente, hermano, va a llegar a suceder. Valgan verdades, hermanos, a veces la relación puede estar tan dañada que no se llega a resolver. Pero lo cierto es que si entendemos que la necesidad de salvación por las malas obras que tenemos es en todos los seres humanos una necesidad. Todos los hombres necesitan ser salvos porque delante de Dios son malos. Somos malos. Entonces, hermano, concluimos viendo que la evangelización es la herramienta. Apréndase los 10 mandamientos. Apréndaselos. Use el amor como su motor. Y no espere nada menos que una confianza completa en Jesús. Y eso incluye la muerte del yo. Así es como Jesús evangelizó. La pregunta, hermanos, que quiero hacer en esta mañana es, ¿usted es bueno o es malo? Si usted todavía está pensando que usted es bueno, quiero que entienda, solamente una sola transgresión a la ley de Dios. No importa la excusa que tú me quieras decir, no es que robé porque tenía hambre, no es que adulteré porque mi esposa no me hace caso, no importa la excusa que me quieras dar. Una sola que hayas cometido en toda tu vida te hace estar bajo la ira de Dios. Y no importa si tú te dedicas el resto de tu vida a hacer buenas obras, ninguna buena obra borra la más pequeña de las malas obras. Ni la mayor de las virtudes borra el más pequeño de los defectos. Pero sí el Señor te ha establecido un solo camino a la salvación. Pero ese camino no es ancho. No pienses que vas a poder vivir en el cristianismo sin tomar una decisión radical en tu vida. Tienes que matar al yo. Matar a que tú seas el que dirige tu vida. Matar a que tú seas aquel que gana su salvación por sus propios méritos. No es por tu conocimiento, no es por tu dinero, no son por tus capacidades, no es por tu historial de buenas obras. Si no tomas el camino angosto de seguir a Cristo, el fin es muerte. Llevemos a las personas hacia ese camino angosto. Llevemos a las personas. El Espíritu Santo va a estar actuando. Quizás no todos se conviertan, pero los que se convierten van a ser verdaderamente convertidos, porque no les vendimos un falso evangelio. Seamos fieles al Señor y evangelicemos como Jesús evangelizó.